Ayuntamiento de Alcañiz crea un acceso para comunicar el cuartelillo con el casco antiguo. El Grupo Ganar rechaza el festejo taurino catalán que se realizará en Alcañiz. Endesa despedirá a 42 trabajadores de la central térmica de Andorra. El Partido Aragonés reclama una UCI para Alcañiz y el Bajo Aragón. Alcañiz lidera el equipo de los Rosarios a nivel internacional. Un gran éxito de la primera prueba del campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz. 1000 corredores podrán participar en la mítica 10K. Llega la solución más eficiente. Tú puedes ser un verdadero especialista. Te permitirá mucho más, incluso con los más críticos. Euroglobal Center, un concepto que te gustará. Recuerda, euroglobalcenter.com. Centro SEN, tu centro de bienestar. Somos especialistas en masajes y estética. Te cuidamos por dentro y por fuera. Centro SEN, masajes para una vida sana. El Ayuntamiento de Alcañiz ha comenzado las obras de acondicionamiento de los taludes que servirán para comunicar el cuartelillo con el barrio Santiago. Juan Carlos Graciasuso, alcalde de Alcañiz, nos comenta que estas obras han sido financiadas por el Plan ARRU y la principal intención del Ayuntamiento ha sido comunicar el casco antiguo con el centro. Bueno, realmente el Ayuntamiento de Alcañiz firmó un convenio con el Ministerio de Fomento, el ARRU. Este era un plan en el que entraban tanto obras de urbanización como obras de rehabilitación de viviendas del casco nuevo e incluso, como novedad también, la construcción de vivienda nueva, ¿no? Sí que me gustaría recordar que Alcañiz es el único municipio de Teruel que ha conseguido ese convenio de ARRU, porque realmente pues toda la documentación que solicitaban, el tema de plazos, iba muy justo. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alcañiz, yo recuerdo que a la hora de aceptar esta subvención del ARRU, pues incluso hubo grupos de la oposición que se levantaron y no quisieron votar, ¿no? Sin embargo, pues gracias a que el Partido Aragonés se quedó en esa votación junto al Partido Popular, pues hoy podemos hablar de que 150.000 euros del ARRU, de esos 4 millones, van a ir a obras de urbanización y concretamente al acondicionamiento de ese talud que baja del cuartelillo al barrio de Santiago. Es una zona muy deteriorada y que lo que pretende es comunicar, ¿no?, el cuartelillo tanto con el barrio de Santiago como también con el parking de la calle Palomar, de forma que todos esos vecinos pues tengan mejores accesos a la zona centro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido muy rápido pues todos los beneficios de aprobar con urgencia esa subvención en aquel pleno que seguro que muchos recordarán, pero bueno, yo creo que como alcalde de Alcañiz el objetivo es que las subvenciones lleguen y finalmente pues tengan ese beneficio pues en todos los alcañizanos y concretamente en la gente que vive en el casco viejo. María Milián, portavoz de Ganar Alcañiz, rechaza públicamente su absoluto rechazo al acto de reivindicación taurina que se prevé celebrar el próximo 6 de marzo en la Plaza de Toros de Alcañiz. Bueno, desde Ganar Alcañiz rechazamos el acto reivindicativo que se va a producir el próximo 6 de marzo y organizado por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, donde van a venir aquí a reivindicar un acto taurino.
Nosotros lo rechazamos porque consideramos que convertir Alcañiz en la capital bajo aragonesa del maltrato y la tortura, pues es un retroceso absoluto en cuanto a todo lo que está pasando a estos actos en el resto de España, ¿no? Con los actuales ayuntamientos del cambio que están recortando en todos estos actos. El Grupo Ganar, en el primer pleno de esta legislatura, mostró una moción para la eliminación de subvenciones del Ayuntamiento a todos aquellos actos y espectáculos que conlleven el maltrato animal. Efectivamente, uno de los objetivos con los que nos presentamos a las elecciones, Ganar Alcañiz, era defender los derechos fundamentales de las personas, de los animales y de la tierra. Y en el primer pleno ya presentamos una moción para que no se dieran subvenciones a ningún acto que conllevara maltrato animal desde el ayuntamiento. Una moción donde los argumentos que nos dieron era la tradición por tradición, y bueno, consideramos que la tradición no es más que repetir un acto en el tiempo, y que si todo se basase en la tradición el mundo no hubiese evolucionado. Tenemos que ser conscientes de que hay actos que, aunque se repitan en el tiempo, si son actos crueles, pues el sentido común tiene que privar y erradicarlos. El grupo destaca que mientras el Ayuntamiento subvenciona otros festejos taurinos alcañizanos, como es de costumbre, la protectora de Alcañiz está recibiendo unas subvenciones inferiores, sobreviviendo a duras penas. Una parte comparativa del dinero que se da a realizar actos que conllevan maltrato animal una vez al año o 2 veces al año son 24.000 euros o 24.900 frente a 8.500 que se dan a la protectora de animales, donde están haciendo una labor social que deberían hacer las instituciones, atendiendo a través de voluntarios y voluntarias y con muchísimo esfuerzo a 70 animales actualmente abandonados y en condiciones, pues bueno, que lo llevan como pueden. Esta es la primera acción de una serie de medidas previstas que tiene el Grupo Ganar Alcañiz. Bueno, hemos empezado una serie de acciones. Lo primero ha sido la nota de prensa para poner en conocimiento de la ciudadanía nuestra postura, y ahora estamos poniéndonos en contacto con diferentes asociaciones y otras que se han puesto en contacto con nosotros, como Ágora de Barcelona, donde bueno, de manera conjunta vamos a hacer una recogida de firmas. Seguramente haremos alguna concentración y bueno, durante todo este tiempo pues iremos pensando y a ver lo que la ciudadanía nos va demandando, y sobre todo nuestro primer objetivo es sumar toda la gente posible y defender el derecho de los animales a no ser torturados y maltratados. Endesa va a aplicar el plan de optimización de costes para sus 5 centrales de carbón en España. Según la negociación que mantuvo la dirección de la filial del Grupo Eléctrico Enel con el Comité de Empresa a nivel nacional, se saldó con la firma de un acta de desacuerdo por parte de los sindicatos tras conocer la propuesta de despidos presentada. Endesa tiene previsto despedir a 124 trabajadores en toda España, 42 de ellos en la central térmica de Andorra, de los cuales se prevé que 24 trabajadores sean del área de combustibles y cenizas, 15 del mantenimiento y el resto de otros puestos. Endesa tiene previsto despedir con preferencia a aquellos trabajadores que tengan más de 50 años y que se puedan beneficiar de bonificaciones sociales. La diputada de las Cortes de Aragón, Berta Zapater, ha reclamado en una de las enmiendas presentadas al Gobierno de Aragón de forma conjunta con su partido una UCI para el Bajo Aragón. Zapater destaca que es el momento ideal para crear esta UCI, aprovechando que el Hospital de Alcañiz va a sufrir unas reformas en la primera planta. Aparte de que había pues una demanda muy clara, que yo creo que los propios datos lo están demostrando, a expensas de esta construcción de este nuevo hospital, pues todos estamos expectantes, pero ha ocurrido un hecho concreto, que era que en estos momentos se va a reformar la primera planta del actual hospital. Eso nos hace pensar que el nuevo hospital pues va para largo. Entonces, pues bueno, ante este planteamiento de esta reforma, que iban a trasladar oficinas y demás, y si iba a hacer una remodelación de la primera planta del actual hospital, nos pareció muy interesante que estos casi 300 pacientes, que al final, pues bueno, un hospital como el de Alcañiz, en el que no tiene un servicio sí de urgencias, pero no de esta gravedad para estos pacientes que requieren una UCI con inmediatez,
y lo que supone pues trasladarse por una carretera como la 232 a un hospital en Zaragoza, pues nos parecía un momento muy oportuno. Afirma que esta inversión no se perdería cuando se creara el nuevo hospital, sino que sería un adelanto de la creación del nuevo hospital alcañizano, teniendo en cuenta que los equipos y los trabajadores se trasladarían de un hospital a otro. Hay quien dice, pues bueno, pues por 2 o 3 años no pasa nada. Yo creo que ya no es porque pase o no pase, sino porque así también es una manera de adelantar el dinero, porque al final el personal va a ser el mismo en este hospital que en el futuro hospital para la UCI. Si aprovecháramos para hacer las obras, pues el aparataje, pues cuando se haga el nuevo hospital, pues se trasladará y ya está. De ahí que nosotros hemos planteado unos 2 millones de euros, que como digo, son principalmente para personal, que cuando se construya el futuro, pues se trasladarán al hospital. Y pues bueno, pues creemos que Alcañiz, si Barbastro, que está a media hora de Huesca, tiene UCI, pues que ya no podemos esperar más. No creo que sea un esfuerzo tan grande y es una manera también, como digo, de aprovechar estas reformas de la primera planta, porque mínimo 4 o 5 años el hospital no estará y creo que bueno, que era un buen momento. Salimos a la calle a preguntar a los ciudadanos su opinión sobre la propuesta del Partido Aragonés y nos encontramos con que la gente está de acuerdo y creen que es una iniciativa que ya debería estar en marcha. El PAR ha solicitado que se amplíen las camas de la UCI de Alcañiz para no trasladar a tanta gente. El año pasado hubo unos 280 traslados. ¿Qué opinas sobre ello? ¿Crees que se debería apoyar esta propuesta? Por supuesto que sí, porque son ya muchísimos pacientes los que han tenido que llevarse a Zaragoza y creo que debería de existir aquí una ampliación de eso. Sí. Sí. ¿Qué opinas sobre el tema del hospital de Alcañiz, que al final ha declarado el alcalde de Alcañiz que no se construirá hasta el 2017, lo más seguro? Hombre, todo eso va en función del presupuesto, me imagino, no lo sé, no tengo ni idea. De acuerdo, pues muchas gracias. El párroco alcañizano lidera a nivel internacional los equipos de los Rosarios, nombrado como capellán de este equipo cristiano. El párroco nos explica que junto a otros miembros realizan varias labores de traducción y de unión entre varios equipos. Tenemos un acto importante al fin de este mes de enero, y es la Asamblea Internacional de la coordinadora de todos los equipos de todo el mundo. Ya digo, esto nació en Francia hay muchísimos equipos, muchísimas personas implicadas y luego estamos en muchos países del este de África y las islas Seychelles y por esa zona del Índico, también en Oceanía, en América. Nosotros desde aquí, desde Alcañiz, hemos extendido un poco esto y llevamos el tema de Sudamérica. Y nos han nombrado, pues en la Asamblea Internacional, nos han nombrado pues a mi equipo, el equipo nacional para toda España, y hemos visitado los equipos de toda España, que hay unos 90 equipos así en todo el territorio, y luego también pues yo soy el capellán nacional, bueno, un poco internacional por lo de América, pero bueno, capellán nacional, y lo que hacemos es pues mantener a todos los equipos en coordinación, traducimos el boletín mensual del francés al castellano y luego lo enviamos aquí en España por correo y a América por correo electrónico. ¿En qué consiste la Asamblea Internacional? Pues la presidenta internacional y su equipo y el capellán internacional pues nos convoca a todas las naciones, a todos los delegados de todo el mundo para pues revisar cada año cuáles son las actividades, cómo funcionan las cosas en cada país, pues cuestiones también al final un poquito de economía y sobre todo nos quedamos allí para redactar los boletines hacemos una introducción y tocar los temas y luego cada país hacemos un boletín de los 11 del año, porque hay 2 meses que es un boletín solo, de los 11 boletines pues nos llevamos el material, lo elaboramos y luego una comisión redactora lo hace. Y en esta Asamblea Internacional pues eso, vemos cuáles son las diferencias y las cosas que nos unen a todos los países, en África, en Oceanía, en América, en España. Entonces nosotros pues allí expondremos este año. Lo que hemos hecho de especial pues ha sido un maratón de oración por la evangelización, que es el tema de que la Iglesia estamos ahora en ello, ¿no? Y bueno, pues compartiremos cada país las cosas que llevamos entre manos.
El pasado fin de semana se celebró el campeonato BTT Ciudad Alcañiz Hipersimple. Juan Romero, organizador del campeonato, nos comenta la gran expectación de gente que tuvo e invita a todos los que deseen participar para el próximo 7 de febrero en Motorland. Hemos estado aquí en la disputa de la primera prueba del Trofeo Hipersimple de Alcañiz, la 12ª edición. Ha sido un éxito total, 130 inscritos. Ha habido mucha gente que incluso ha venido a apuntarse hoy y no ha podido. Con esto llamamos a quien se quiera volver a apuntar para la siguiente, que lo hagan a través de la página del ayuntamiento. Y bueno, la categoría élite ha sido súper disputada y bonita, con 52 inscritos creo en total. El vencedor ha sido Pau Marsa de Cherta, seguido de José Juan Marrasé, y tercero el hermano del segundo clasificado, Alex Marrasé. Luego ha dado lugar la salida a la categoría popular y veteranos, ganando en veteranos Javier Giné de Amposta, y en categoría popular que ha ganado Juanan de la provincia de Teruel, de allá abajo. El piloto profesional Abel Sancho, corredor de categoría junior, que correrá próximamente una Copa de España de carretera, participa en BTT por afición y para entretenerse. Destacó que era una prueba muy entretenida. Pues muy bien, ha ido muy bien como me esperaba, el circuito muy chulo y bueno, y el tiempo fenomenal ha salido. Así que bueno, me ha servido de buen entrenamiento. Pues bueno, mis entrenamientos casi todas semanas, mínimo 5 días entre el fin de semana también, y ya llevo desde octubre, noviembre preparándome para empezar con la de carretera, que empezaré en febrero, a finales. ¿Haces también carretera? Sí. Para mí lo importante es la carretera, y la BTT, pues mira, para cuando puedo correr, pues corro porque me gusta mucho también. El Club Tragamillas de Alcañiz organiza otro año más la ya conocida carrera 10K alcañizana. Este año, aparte de la mítica carrera que cumple ya su 10º aniversario, el Club Tragamillas ha conseguido traer el Campeonato de España. Luis Lizana, el director de la carrera 10K, nos explica orgulloso las novedades de las que vamos a poder disfrutar este año. La cantidad de inscripciones este año, desde luego tenemos claro que queremos seguir apostando por la calidad del evento, no queremos tampoco, aunque haya mucha demanda, hacer algo que nos sobrepase y que vaya en perjuicio de la carrera, y vamos a fijar hasta 1000, el máximo de participación este año. Por otra parte tenemos el tema del Campeonato de España, que los que quieran participar allí, aparte de tener su licencia nacional, se tendrán que inscribir obligatoriamente a través de la plataforma de la Real Federación Española de Atletismo. Sí, este es el 10º aniversario y ha sido un poco pues algo que llevábamos bastante años trabajando, intentar hacer coincidir el 10º aniversario con conseguir un primer campeonato absoluto para la provincia de Teruel, en 10K ruta en este caso ha sido.
Entonces, no sé, nosotros el balance que sacamos estos 10 años atrás es súper positivo. Hemos multiplicado por 10 la cifra de los corredores que saltaron la primera edición a nivel local, no a nivel local, entonces a nivel general. Y eso es lo que principalmente a nosotros nos mueve y nos hace cargarnos con este elefante en la espalda cada año, el ver cómo realmente es agradecido por lo que reporta aquí al deporte en Alcañiz. Centro SEN, tu centro de bienestar. Somos especialistas en masajes y estética. Te cuidamos por dentro y por fuera. Centro SEN, masajes para una vida sana. Llega la solución más eficiente. Tú puedes ser un verdadero especialista. Te permitirá mucho más, incluso con los más críticos. Euroglobal Center, un concepto que te gustará. Recuerda, euroglobalcenter.com. ¿Cómo podían confiar en mí mis clientes si no me podía reunir con ellos con tranquilidad? Desde que conseguí un despacho, mis clientes están más satisfechos. Centro de Negocios Global ha sido mi solución porque solo alquilo el despacho los días que lo necesito. ¿Quieres seguir perdiendo dinero o te vienes al Centro de Negocios Global?